CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. A esta hora bajamos el ruido y subimos el entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia a las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy es jueves 26 de febrero del 2026, 26 del 2 del 26. Son las 5, sí, 5 en punto de la tarde en San José, y eso quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en el mundo de la economía, las finanzas y la actualidad internacional. Transmitimos desde Costa Rica para todo el mundo por la 89.1 FM en cadena radial costarricense, con repetición por la FM a las 10 de la noche, pero también nos pueden ver por otras plataformas como crc.cr y obviamente en cualquier lugar del mundo, en internet, y pues por Facebook Live y también en YouTube. La producción, como siempre, a cargo de Mauricio Sandoval desde Bogotá, Colombia, y en los controles hoy la experiencia de Eduardo Chavarría para que ustedes puedan estar escuchando esta emisión. Más adelante, en la segunda media hora, vamos a conversar con el experto en seguridad, Manfred Grotov, sobre el aumento en presupuesto mundial de defensa. Es decir, los países están a la defensiva y creciendo sus aparatos defensivos. En el mundo, 2,5% aumentó el presupuesto en defensa en 2025. Eso no es para nada una buena señal, aunque, bueno, la gente podría decir, bueno, bien que estén queriéndose defender los países, pero ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué el mundo tiene que gastar más en armamento, en defensa, en un momento en donde deberíamos avanzar hacia pues menos conflictos? Pero ya sabemos que no es así. Así que bueno, la guerra comercial también, la incertidumbre, las amenazas por doquier llevan su costo. No es así como de gratis todo eso. Y tenemos unos datos interesantes. ¿Cuáles creen ustedes? Ahí lo pueden poner en Facebook bueno, sin googlearlo, porque si no. Pero, ¿cuáles son los países que más gastan en defensa? En números absolutos, ¿no? No en porcentaje de su Producto Interno Bruto, sino en inversión pura y dura, en gasto puro y duro. Tenemos ahí un top 15. Desde ya les digo que no hay ningún país latinoamericano en ese top 15. El 1 y el 2 estoy seguro que lo sacan, que lo saben, pero bueno, ¿cuál será el 3, el 4 y el 5? Vamos a ver ese top 15 en un ratito nada más y luego a analizarlo con el especialista en seguridad, el experto en seguridad, Manfred Grotov. Pero también tenemos hacia el final del programa la columna de Claudia Uribe. Vamos a ver qué pildoritas nos trae Claudia sobre comercio internacional o sobre relaciones internacionales. Bueno, todos los temas que ella maneja tan bien. Vamos de una vez a las noticias en el panorama global. Tenemos pocas notas de Estados Unidos hoy para darle más énfasis a otras zonas, pero empezamos en Estados Unidos porque proveedores estadounidenses de sectores aeroespacial y de semiconductores enfrentan escasez creciente de tierras raras como litio escandio, casi totalmente producidas en China. Pese a la tregua comercial de octubre, los envíos hacia Estados Unidos desde China siguen limitados. El itrio, perdón, vi mal, es itrio, ya decía yo que el litio no es solo en China, pero los dos elementos, los dos minerales de tierras llamados tierras raras se llaman itrio y escandio, son los que están casi totalmente producidos en China y que hay escasez. Entonces, pues el itrio es clave para recubrimientos que evitan el sobrecalentamiento de motores y turbinas. Así que imagínense lo importante.
Las tierras raras presionan a la industria espacial estadounidense. Y en Canadá, el primer ministro McCartney iniciará gira por India. Ya estuvo en China hace unos días, ahora irá a la India, a Japón y a Australia para reducir dependencia comercial de Estados Unidos. Con India apunta a duplicar el comercio bilateral a 51.000 millones de dólares para el 2030, además de cerrar un acuerdo de uranio por 3.000 millones de dólares. Así que pues Canadá busca diversificar comercio en Asia-Pacífico aún más de lo que ya lo ha estado haciendo. Son las movidas del comercio internacional y de la geopolítica. Vamos a Asia. Un tribunal de Hong Kong anuló la condena por fraude contra el empresario pro-democracia Jimmy Lai, aunque seguirá preso por una sentencia de 20 años bajo la Ley de Seguridad Nacional impuesta por Beijing tras las protestas de 2019. Así que Jimmy Lai logra anulación de condena por fraude, pero no otros delitos que tenía adjudicados. Y en Hong Kong también la bolsa de Hong Kong Exchange and Clearing, operador de la bolsa local de Hong Kong, lideró las ofertas públicas iniciales en 2025 con 119 nuevas cotizaciones y 36.700 millones de dólares recaudados. Sus ingresos subieron 30% hasta 3.700 millones de dólares. Así que la bolsa de Hong Kong lidera salidas a bolsas globales. Y pues también en Asia, el líder norcoreano Kim Jong-un dijo que podría llevarse bien con Washington si se respeta su estatus nuclear, pero calificó a Corea del Sur como el enemigo más hostil, en medio de especulación sobre un posible encuentro con Donald Trump. Imagínense esa relación. Kim abre pues las puertas a Estados Unidos, pero endurece postura con Seúl. Está difícil conjugar ese malabarismo, ¿no? Abrirle a Estados Unidos, pero cerrar a Seúl. Bueno, no cerrar porque ya está cerrado, pero vamos a ver cómo se baraja eso. Pero pues ahí está Kim diciendo que podría llevarse bien con Washington, o sea, podría llevarse bien con Donald Trump. Eso es lo que está diciendo Kim. Muy bien. Vaya. Dubái consolida su economía de creadores con Creators HQ, centro respaldado por el gobierno que ofrece espacios y producción de alto nivel en Dubái. En 2025 se sumaron 4.880 nuevas empresas europeas a la Cámara de Comercio Local de Dubái, a la Dubai Chamber. Vaya, Dubái atrae influencers europeos entonces. Y en África, hay una polémica reforma electoral en Nigeria. El presidente Bola Tinubu firmó una reforma que permite transmisión electrónica de resultados al portal de la Comisión Electoral Independiente, pero mantiene opción manual en caso de fallas técnicas. La oposición denuncia posibles vicios de fraude. Hay que ver que las elecciones están preparadas para el 2027, para febrero del 2027, pero bueno, obviamente hay que ir aceitando todo lo que tiene que ver con ese proceso electoral al que el presidente se estaría relanzando para una reelección. Las elecciones son cada 4 años en Nigeria. Zimbabue fuera de negociaciones de ayuda sanitaria de Estados Unidos. Washington avanza en cerrar su asistencia sanitaria a Zimbabue tras fracasar negociaciones por una exigencia de compartir datos sensibles de salud, dicen varios cables y esta en especial de France 24. Así que
bueno, hay ahí una suspensión de negociaciones de ayuda sanitaria de Estados Unidos con Zimbabue. Y vamos a Europa. Tenemos varias notas, unas cuantas notas de Europa. La primera ministra danesa de Dinamarca, Mette Frederiksen, convocó elecciones para el 24 de marzo buscando capitalizar su firme postura ante el interés de Donald Trump de Groenlandia. Propuso redefinir la relación con Estados Unidos y reforzar defensa europea. Bueno, saben que en Dinamarca hay una monarquía constitucional parlamentaria, por lo tanto, la primera ministra sale del Parlamento y pues mientras mayores consensos o mayores acuerdos pueda tener en el Parlamento, en su propio partido o con otros partidos, puede generar gobierno. Entonces, seguramente cree que puede sumar más escaños a su favor, llamando a elecciones anticipadas, y eso es lo que está haciendo para el 24 de marzo. Y bueno, vamos a darle seguimiento para ver cómo le va con esta movida. El Parlamento groenlandés, por su parte, acelera una ley de revisión de inversiones tras una alza en interés inmobiliario desde Estados Unidos en Nuuk, la capital groenlandesa. Así que parece que hay mucho interés inmobiliario de personas estadounidenses en Groenlandia y eso ya lo están viendo con ojos de preocupación en ese país que es, o ese territorio que es, pues, parte del reino de Dinamarca, pero tiene también su propia estructura política y de liderazgos. En Groenlandia buscan equilibrar necesidad de capital con preocupaciones políticas, así que Groenlandia endurece control a inversión extranjera. Y en Hungría, el primer ministro Viktor Orbán denunció que Kiev mantiene cerrado el oleoducto Druzhba, que abastece Hungría y Eslovaquia con crudo ruso, y desplegó tropas en instalaciones energéticas clave. Así que bueno, se calienta otro foco allí en Europa alrededor de la guerra de Ucrania, bueno, de la invasión rusa a Ucrania y todo lo que está relacionado. Por otro lado, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo elevó su previsión de crecimiento regional a 3,6% en 2026 y 3,7% en 2027, pese a tensiones comerciales globales. Eso mejora previsión, pues, de crecimiento de la que tenía antes de esta previsión que acaba de hacer. Y también en Europa, mercados europeos marcan máximos históricos. El índice Eurostoxx 50 superó los 6.161 puntos, mientras que el Stoxx 600 y el DAX alemán cruzaron niveles récord, impulsados por bancos y por alivios ante temores arancelarios. Así que los mercados europeos marcan máximos históricos en esta jornada. Y Portugal, entre los más expuestos a aranceles de Estados Unidos, aparentemente. Estados Unidos aplica arancel global del 10%, que podría subir a 15%. Todavía no está tan claro porque no sé si ya está la orden ejecutiva o simplemente expresó esa idea de subirlo a 15%. Economistas advierten que Portugal enfrentaría uno de los mayores impactos efectivos sobre sus exportaciones. Así que Portugal estaría más expuesto que otros países a al golpe arancelario. Y otra noticia en Suiza. Bueno, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos advirtió que podría cortar acceso al sistema financiero estadounidense al banco privado suizo Baer Merchant Bank por presuntas violaciones de sanciones vinculadas a Irán, a Rusia y a Venezuela. Así que Estados Unidos amenaza con excluir el banco suizo Baer y pues tomar medidas ahí de sanciones. Vámonos a América Latina.
Mercado Libre, esta empresa argentina, cae por presión en márgenes. La acción de Mercado Libre retrocedió por segundo día pese a fuerte crecimiento en Brasil y en México. Inversionistas centran la atención en el impacto del ciclo de inversión sobre el margen operativo. Es decir, no es el crecimiento en sí o no crecimiento, porque tiene un crecimiento especialmente en Brasil y en México, sino por el margen operativo que pues caen las acciones por segundo día de Mercado Libre. En Argentina, el Senado argentino aprobó el tratado comercial entre Mercosur y la Unión Europea con 69 votos a favor y 3 en contra. Uruguay ya lo había ratificado, restan Brasil y Paraguay, y bueno, por lo menos del lado del Mercosur, este tratado que estuvo 25 años en negociaciones, que fue firmado muy recientemente, el 17 de enero, si no recuerdo mal, 17 de enero, firmado el Tratado de Libre Comercio Mercosur-Unión Europea, y que ya fue aprobado en el Senado, pues, es decir, en todo el Parlamento, porque ya había pasado por diputados, y en Uruguay ya estaba ratificado también, así que ahí está avanzando ese acuerdo comercial. Mulino, el presidente panameño José Raúl Mulino afirmó que China necesita mucho de Panamá y criticó la arrogancia del conglomerado hongkonés CK Hutchison en la gestión de los puertos Cristóbal y Balboa. Ustedes saben que hubo todo un diferendo importante, empezó con las amenazas de Estados Unidos a Panamá de tomar el canal, y finalmente quedaron en pues empujar la situación de que los chinos no controlaran toda esa zona. Bueno, al final habían contratos con la empresa hongkonesa en los dos puertos de los dos lados, y finalmente en estos días pues se resolvió a favor de otras empresas no chinas para administrar esos puertos. Ecuador eleva arancel a Colombia al 50%. Ahora tenés un diferendo, ponele aranceles. Te enojaste con tu vecino, aranceles contigo. Desde el 1 de marzo, Ecuador subirá del 30 al 50% el arancel a importaciones colombianas, alegando falta de medidas efectivas de seguridad fronteriza. Ya estaban con este diferendo entre ambos países, ahora Ecuador, más bien, aunque entre ambos países buscaban negociaciones para bajar y eliminar esos aranceles adicionales, ahora Ecuador más bien lo sube a 50%. Y por otro lado, el Banco de México elevó su proyección de crecimiento para 2026 a 1,6% del Producto Interno Bruto, pero retrasó la convergencia de la inflación al 3% hasta segundo trimestre del 2027. Así que Banxico, el Banco de México, mejora su previsión de Producto Interno Bruto, pero retrasa la meta de inflación. En México, por supuesto. Y también en México, la semana laboral de 40 horas ya es constitucional. Con el aval de 17 congresos estatales, México aprobó la reforma que reduce gradualmente la jornada laboral a 40 horas semanales tras completar el trámite legislativo. Ustedes saben que en México está el Congreso de la Unión, que son los diputados y senadores de toda la República, federales, y luego cada estado tiene su propio Congreso. Entonces, la forma de establecer algo a nivel constitucional es que haya una mayoría de congresos estatales o un número determinado de congresos estatales que también, además del Congreso Federal, lo hayan aprobado. Bueno, a nivel global, mercados emergentes lideran flujos globales. Fondos hacia economías emergentes se fortalecen en 2026 con entrada récord en enero hacia el ETF Shares Emerging Markets, que captó más de 4.000 millones de dólares, su flujo desde 2015.
Y bueno, una noticia también de hoy, el presidente, el director ejecutivo del Foro Económico Mundial, este foro de Davos, dimite por sus vínculos con Epstein. Borge Brende, ex ministro de Exteriores de Noruega, estaba siendo investigado por la institución desde que se supo que participó en varias cenas de negocios con el pederasta estadounidense. Así que los coletazos de los archivos Epstein no solo salpican Inglaterra, pues aquí también, de alguna manera, Noruega, pero en este caso al Foro Económico Mundial en Davos, ese foro que había sido dirigido también por José María Figueres hace unos cuantos años. Ahora ese lugar de Figueres lo ocupaba hasta hoy que dimitió Borge Brende, el ex ministro de Relaciones Exteriores de Noruega, que tiene que dimitir pues tras esa vinculación con, con Epstein. Muy bien, estos han sido las notas, el panorama global de hoy. Vamos a unas notas más en profundidad que desarrollamos para ustedes. Fíjense, este tema interesante del crecimiento de los países, o bueno, en este caso Europa versus Estados Unidos. ¿Quién gana realmente en crecimiento? Durante años se ha instalado una narrativa casi automática. Europa se está quedando atrás frente a Estados Unidos, pero un análisis fechado ayer 25 de febrero, del economista y premio Nobel de Economía 2008, Paul Krugman, invita a mirar los números con más cuidado, no solo comparar Producto Interno Bruto y crecimiento económico así a secas. La comparación, advierte, depende de cómo se quiera medir esos números. Si se toma el Producto Interno Bruto a precios corrientes en dólares, la economía estadounidense hoy es cerca de 50% mayor que la de la Unión Europea. En 2007, antes de la crisis financiera global, eran prácticamente equivalentes, ¿no? Entonces, en 2007, el Producto Interno Bruto en dólares de cada uno de Estados Unidos o la Unión Europea eran equivalentes. A primera vista parecería una victoria contundente de Washington, pero Krugman, Premio Nobel de Economía, señala que buena parte de esa brecha responde a la caída del euro frente al dólar, no necesariamente a un mayor crecimiento real de la economía estadounidense frente a la de la Unión Europea. Cuando se mide el Producto Interno Bruto real a precios constantes, por ejemplo, en dólares de 2015, Estados Unidos sí muestra un crecimiento más rápido, pero no del 50%. Sin embargo, al usar el Producto Interno Bruto ajustado por paridad de poder adquisitivo, que elimina las diferencias de precios entre regiones, el panorama cambia totalmente. En 2007, la economía europea era apenas un poco mayor que la estadounidense y en 2024 sigue siendo, en 2007 la economía europea era apenas un poco menor que la estadounidense y en 2024 sigue siendo ligeramente menor. Así que no ha habido una ampliación dramática de la brecha del crecimiento estadounidense con el crecimiento de la Unión Europea. Es decir, acá acabamos de repasar 3 formas de cómo se mide el crecimiento para poder comparar regiones distintas con monedas distintas y con realidades distintas. Krugman explica que la aparente contradicción se debe a la composición sectorial. Estados Unidos domina industrias tecnológicas con rápidos aumentos de productividad. Ese progreso eleva el Producto Interno Bruto medido a precio base, pero también reduce precios relativos y beneficia a consumidores globales. Así, el crecimiento real puede parecer mayor sin que necesariamente implique que los europeos vivan peor. La conclusión es que usar el Producto Interno Bruto sin contexto puede llevar a diagnósticos erróneos.
Europa no se está empobreciendo frente a Estados Unidos. Las diferencias reflejan especialización productiva más que decadencia o caída. Y aquí hay una pregunta para América Latina, porque ¿cuál es la especialización de los países de la región? Mientras Estados Unidos domina tecnología y Europa domina sectores industriales sofisticados, la región América Latina sigue dependiendo en gran medida de materias primas. La discusión sobre el Producto Interno Bruto y la productividad también es una discusión sobre estructuras productivas, y ahí la estructura latinoamericana pues tiene que pellizcarse para también crecer en dimensiones que mejoran la calidad de vida de la población. Bien, vamos a creo que una nota más. Entremos en este tema ya que va a anticipar un poco la conversación dentro de un rato, pero la política de seguridad de Donald Trump ha marcado un giro visible en 2026, con énfasis en la defensa del territorio estadounidense y mayor foco en el hemisferio occidental. Su administración ha comenzado a reducir compromisos tradicionales y exigir más carga financiera a los aliados de Europa y Asia-Pacífico. La nueva estrategia de seguridad nacional publicada en diciembre lo dejó bien clarito. Washington quiere que sus socios tomen propiedad de su propia seguridad convencional. El mensaje tuvo efectos inmediatos. En la cumbre de La Haya en junio, los miembros europeos de la OTAN, con excepción de España, acordaron elevar el gasto en defensa al 5% del Producto Interno Bruto. Como recordarán, fue insistencia también de Donald Trump para 2035. Europa ya concentró en 2025 más del 21% del gasto militar mundial, que alcanzó 2,63 billones de dólares, frente a los 2,48 billones del año anterior. Muchos países carecen de margen presupuestario y deberán replantear su relación sociedad-milicia, incluso con debates sobre servicio militar obligatorio y demás. Las dudas también alcanzan el ámbito nuclear, con discusiones sobre un eventual paraguas europeo. Mientras tanto, la guerra en Ucrania sigue sin desenlace claro, pese a un plan de paz de 28 puntos impulsado por Washington, pero que no ha tenido asidero real. En paralelo, la operación Midnight Hammer mostró la capacidad estratégica estadounidense con bombarderos B-2 en una misión de 37 horas. China, por su parte, exhibió su tríada nuclear en un desfile que confirmó su paridad creciente con Occidente. El mundo no se desarma, se está reconfigurando y más bien se está armando. Aunque ningún país latinoamericano aparece en el top 15 mundial de gasto militar, la región sí dedica porcentajes nada despreciables de su Producto Interno Bruto a defensa y especialmente a seguridad también. Y eso tiene un costo de oportunidad, sin duda, en los países latinoamericanos. Cada dólar que va a equipamiento o fuerzas militares es un dólar que no se invierte en educación, salud o desarrollo productivo. Así que bueno, entre los países que están en ese top 15, ¿quién está en el primer lugar? Estados Unidos con 921.000 millones de dólares. China en segundo lugar con 250.000 millones de dólares. Rusia en tercer lugar. Alemania, Reino Unido, India completan el top 6 y después en el 7 Arabia Saudita, le sigue Francia, Japón, Ucrania en el número 10, Corea del Sur en el 11, Italia, Israel, Australia y Polonia completan el top 15 de gasto militar en el mundo y un aumento del 2,5% de ese gasto en el mundo. Vamos a conversar ya en breve, en cualquier momento, con Manfred Grothoff, analista internacional, experto en seguridad, sobre este tema. Vamos a hacer una muy breve pausa y seguimos conversando de este tema, pero volvemos ya con la entrevista. Regresamos a las 5 siempre con Fernando Francia.
Infórmate de la actualidad del país y el mundo con nosotros. Todos los días, desde las 6 de la mañana, iniciamos con el noticiero matutino y luego seguimos con informativos de la hora hasta las 6 de la tarde. Aquí vos te informás rápido y con profundidad. Somos Noticias CRC 89.1 Radio. Deportes, cultura y noticias. 89.1 CRC Radio. Siguen siendo las 5. A las 5 siempre. Entendemos lo que importa. Y gracias por continuar en sintonía, por estar conectados. Vamos a conversar sobre este tema que veníamos ya informando. El mundo volvió a armarse básicamente en 2025. El gasto global en defensa alcanzó los 2,63 billones de dólares, un aumento de 2.5% en 2025, según el balance militar 2026 del International Institute for Strategic Studies. Pero más allá de ese número, el dato relevante es el cambio estructural. El gasto pasó a representar el 2,01% del Producto Interno Bruto Mundial, superando el umbral del 2% por primera vez en muchos años, impulsado por la rivalidad estratégica, entre grandes potencias y conflictos prolongados, como la guerra de Ucrania, por supuesto. Así que bueno, para analizar este tema, invitamos a Manfred Grotov, analista internacional, experto en seguridad, defensa y economía. Integró grupos de investigación sobre guerra asimétrica, ha sido docente universitario de economía de la defensa y es columnista en varios medios. Así que pues le agradecemos muchísimo este rato que nos dedica para analizar este tema. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. Muy amable por la invitación. Bien, y pues hablamos de este crecimiento del gasto en defensa del mundo entero, ¿no? 2,5% es un crecimiento importante en 2025. Sí, es un crecimiento importante y creo que ahí no para. Creo que esto va a seguir y va a seguir incrementándose, dado que el mundo cambió y precisamente ese instituto que lo conocemos en el medio como el CIPRI, el Instituto de Estudios Estratégicos de Estocolmo. Lo que viene diciendo era, en el pasado se hacían esos informes para evitar, digamos, que alguien se disparara en el gasto o para vigilarlo. Eso se llamaba el dilema de seguridad. Si yo sé que se está armando el otro y yo me armo más, claro. Entonces para evitarme eso, como que colocábamos las cuentas claras, sobre todo en económicas, en gasto en defensa, para evitar que alguien se sobrepasara y simplemente tuviera un gasto que fuera lo suficientemente, digamos, disuasivo y de ahí no pasara, que fuera como lo mínimo de componente militar. Pero ese mundo, esa estrategia, digamos, de las relaciones internacionales liberales, que era la teoría que se basaba en eso, y el dilema de seguridad en que se sustentaba todo este mundo, que ya no existe, se fue, ese mundo se abandonó. Yo creo que casi que tiene fecha, 24 de febrero del 2022. Se cierra ese mundo, y ese mundo se cierra con la guerra de Ucrania, cuando Rusia invade Ucrania, y a partir de ese momento los gastos se vienen disparando, se activa el teatro de la guerra en el Medio Oriente, Israel tiene que responder durísimo a todos sus enemigos regionales, los derrota militarmente, con un costo enorme en su reputación, pero lo asume, el Estado de Israel asume ese costo reputacional con todas sus críticas. Irán, que había sido, digamos, la punta de lanza de sostener todo ese gasto también en defensa, se ve apabullado. Estados Unidos se abre nuevamente y entonces la cosa se complicó en todo el mundo, y entonces Estados Unidos también amenaza a la OTAN diciéndole: yo no lo sostengo más. Creo que con cierta razón, la verdad, lo que dice Estados Unidos, más allá del discurso beligerante del presidente actual, pero en algo sí tiene razón. Estados Unidos asumía todo el golpe en gasto en defensa, y los otros países no invertían. El caso de Alemania era impresionante, de no tener muy bajo el gasto, el caso español y otros casos que pueden haber en el mundo, y así fue sucediendo. Y hoy por hoy estamos en un mundo donde todos tienen que defenderse, y todos han salido, y hasta Alemania ya ha salido a decir que va a tener nuevamente ejército y todo. Y cuando Alemania empieza a decir esas cosas,
el mundo le corre un escalofrío por lo que ha pasado ha sido el pasado, y lo mismo pasa con Japón. Ya un poco gratuito lo de Japón Alemania, igualmente está ¿no? ahí. Ya un poco gratuito lo de Alemania, ¿no? Vamos, ha pasado. Sí, pero de todos modos, y yo entiendo que hoy es un país pacifista y que tiene muchos, pero, pero la historia está ahí, y eso entonces como que todo el mundo se pone nervioso, la verdad, cuando dice Alemania se va a armar nuevamente, y se va a armar nuevamente Japón, y Australia entonces también, y entonces estamos hablando del AUKUS, y entonces si el AUKUS es toda esa estrategia de tener una defensa en el Pacífico, de los países y toda la parte de los submarinos, entonces digamos, todo este mundo ya está cambiando otra cosa, y entonces ya está empezando nuevamente en si tenemos, llamamos a servicio obligatorio en los países, es un debate, Israel ya lo tiene hace rato, eso solucionado, y todo el mundo mira entonces el caso Israel, pero mira hoy el caso Ucrania. Yo creo que, y uno de los países a mirar en el futuro es Ucrania. Ucrania, ojo con lo que va a suceder en Ucrania, porque podría ser la punta de lanza de toda Europa, y con un país que pasa muy desapercibido, Polonia. En este momento, si hay un país que podría encabezar la defensa de Europa, es Polonia, porque aparte Polonia tiene una venganza histórica con Rusia, y se ha armado con todo, o sea, hasta con F-35 ya está comprando, entonces es con todo. F-35 es el avión más avanzado de combate que hay en este momento, y ya también está metido ahí, entonces todos están metidos, y Donald Trump firma un contrato con Arabia Saudita para comprar F-35, e Israel no le gustó. Entonces, por los dilemas del Medio Oriente, son socios, digamos que tienen, no son socios, pero no han tenido una mala relación hace mucho tiempo los saudíes con los israelíes, a pesar de que pareciera que sí, no la tienen. Pero cuando Donald Trump dijo en enero, tal vez que fue esa reunión, que le iba a vender F-35 a los saudíes, Israel no le gustó eso mucho. Eso realmente lo puso nervioso, y entonces esto explica todo lo que está sucediendo en el mundo, y entonces y en América Latina, pues ya vemos el caso mexicano y todo lo que está teniendo problemas para controlar a bandas criminales que están muy, muy armadas. El caso colombiano seguramente va a girar a una política más agresiva de defensa, y Colombia también es un país que tiene una experiencia bélica enorme por todo lo que ha vivido, y así. Entonces el continente, digamos No se que queda todo, atrás. no se queda atrás, no, todo el continente se está, digamos, todas las regiones se están armando. En realidad el Chile está mundo, armando, Argentina también. en Sí. realidad el mundo entero, ¿no? Porque decías de Polonia y qué curioso que lo resaltás, porque cuando vi esta lista del top 15 en gasto en millones de dólares absolutos, no en porcentaje, Polonia está en 15º lugar en el top 15 del mundo, pero en sexto de Europa. O sea, y me sorprendió poner a Polonia ahí, pero te quería comentar, preguntar o que analizaras también el resto de la 2025 ha sido un año de mucha incertidumbre en muchos campos, ¿no? Estados Unidos hablando de Panamá, hablando de Canadá, hablando de Groenlandia, y con Groenlandia se extendió un poquito la conversación hasta todo está sobre la mesa, decía Donald Trump. Luego Irán, luego obviamente Israel necesita permanentemente estar creciendo en defensa. Vos decías 24 de febrero del 2022, el inicio de la invasión rusa a Ucrania, y por lo tanto toda Europa mirando con preocupación allí, unos añitos antes, pero 2025 sí fue un año de incertidumbres, y coincidirás o no, porque yo no lo sé, pero lo pregunto, la incertidumbre lleva a poner unos pesitos de más en el lado de la defensa. Sí, no, es sin duda. Es decir, está sucediendo y va a suceder por varias cosas. Digamos, una cosa que se espera, estamos esperando los que estamos metidos en estos temas militares, es casi que es eminente, prácticamente, que va a haber un ataque sobre Irán. Eso es algo que está sobre la mesa. Está el mayor despliegue militar que tiene Estados Unidos, que ha tenido desde la guerra del 2002 en Irak. Es el mayor despliegue, superior a ese. Eso no lo habíamos visto con todo, y con toda, claro, la capacidad de fuego de Estados Unidos de hoy es enormemente superior a la de hace 20 años. Entonces, ese es un caso que está ahí sobre la mesa, y eso, pues claro, toda la región, el Medio Oriente empieza a encender las alarmas,
de todos los países en la región, entonces Europa también, entonces Europa está virando, entonces el señor Vladimir Putin, a pesar de la debacle militar, porque es una debacle militar que ha tenido, a pesar de eso, sigue insistiendo, y entonces los suecos están nerviosos y están muy preocupados, porque cuando uno está en Estocolmo, pues uno es que San Petersburgo queda al frente, es que literalmente está ahí, está a kilómetros de Estocolmo. Entonces, cuando uno está viendo eso, y está viendo ese corredor, se llama el corredor Suwalski, Letonia, Letonia, Estonia, esos países que son pequeñitos y que no tienen tanta defensa, pues están muy preocupados. Y Polonia, que es como, por eso es que la importancia de Polonia está ahí, y como que todo el mundo empieza a mirar a Polonia. Mire, yo les voy a decir algo con respecto a lo que fue la invasión de Ucrania. Si Rusia no hubiera atacado a Ucrania, sino a Alemania, Alemania cae. No lo hace porque es que hay un tratado internacional y todas esas cosas, pero digamos en términos estrictamente militares, Alemania no tenía cómo sostener un frente militar como lo sostenía Ucrania. Por ejemplo, para darles ejemplo. Entonces, viendo eso, pues hoy por hoy, pues todos estos países empiezan a mirar su pasado, empiezan a mirar cómo se entrena, empiezan a consultar países que tienen conflicto. El caso colombiano es un caso de esos que empiezan a mirar porque Colombia tiene una experiencia enorme bélica, entonces todo el mundo mira, inclusive los chinos andan muy interesados en qué pasa en Colombia con su infantería, porque es que China nunca hace que unos 60, 70 años no combate. Colombia sí, entonces puede ser que tenga mucho armamento, pero una cosa es eso y otra cosa es en terreno. Ya han mirado a los ucranianos, y entonces Ucrania podría en un futuro ser un país muy fuerte de Europa con todo lo que le está sucediendo. Ya sí, entonces digamos que es un problema muy estructural, muy fuerte, más otro punto y otro pedazo de esta ecuación que realmente en esos informes no sale, que son los sistemas de inteligencia. En eso se está invirtiendo una enorme cantidad de recursos, claro, pero eso no aparece ahí. Entonces, digamos, parte de los recursos que desarrolla Israel los desarrolla en sistemas de inteligencia y vigilancia y control. Claro. Y eso pues no aparece por ahí en el gasto en defensa, y son gastos pero realmente enormes, entonces exacto, ahí se está invirtiendo mucho. Aparece en ciencia y tecnología de repente el rubro, ¿no? Correcto. El top 15 de gasto, obviamente pone a Estados Unidos en primer lugar, China en segundo, Rusia en tercero, India en cuarto, pero claro, por tamaños de economías, por tamaño de países, podría sonar lógico, pero en porcentaje de Producto Interno Bruto, Ucrania está en primer lugar, que es entendible en estos momentos por estar claro, en guerra. Israel está en segundo lugar con 8,8% de su Producto Interno Bruto, Arabia Saudita, Rusia en cuarto, Argelia en quinto y Polonia está en sexto, por ejemplo, un poco lo que decías. Estados Unidos está en séptimo lugar con alrededor de 3, algo de su Producto Interno Bruto dedicado al armamentismo o a la defensa, y luego Dinamarca, Grecia y Finlandia cierran ese top 10 pero ya de porcentaje, ¿verdad?, de Producto Interno Bruto dedicado a defensa. Sí, o sea, y hay que ver eso, y hay algo que a veces yo veo que a veces se peca mucho en eso, y es medir en términos absolutos un país contra otro. Entonces yo tengo 10 aviones Gripen contra 10 F-16, y eso no se mide así, realmente eso no se mide así. A veces es más importante la capacidad que yo tengo de saber usar ese armamento a que tengo el armamento. Hay ejemplos, a mí me toca, pues, yo vivo en Colombia, soy analista en Colombia, y he visto cómo Colombia ha ganado concursos internacionales, no una vez, repetidamente, concursos internacionales de todo el continente, los ha ganado Colombia. Hay un ejercicio que se llama DESI, que es algo de guerra antisubmarina, Colombia lo gana. Hay un ejercicio que se llama UNITAS, que es para defensa naval, Colombia lo gana. Hay un ejercicio que es de infantería, Colombia lo gana 12, 13, 14 veces. Y Colombia, en un ejercicio que se llama Red Flag, que es de aviones, Colombia lo gana. Pero Colombia no tiene F-16, ni tiene aviones F-35. Tiene aviones muy bacuteados, entonces tenemos Cafir. Pero con esos Cafir hace mucho. ¿Por qué? Por la experiencia. La necesidad los volvió hábiles, a todas las fuerzas las volvió hábiles. Y la necesidad es la madre de todo en esta guerra. Es que durante gran parte del siglo XX, inicios de este siglo, Colombia tenía un frente abierto beligerante interno importante
que posiblemente no lo tenían de esa manera el resto de los países, y mucho menos que hubiese conflictos externos, ¿no? Por ahí en los 90 estuvo Ecuador-Perú, pero escaramuzas, digamos, alguna otra escaramuza fronteriza, pero no es, a pesar de ser una región violenta, sí, pero no de guerra, ¿no? Y, pero bueno, volviendo al análisis mundial, ¿qué nos dice que subimos en armamento? Y lo que dijiste al inicio, no pareciera que se detiene aquí, sino que va a seguir. Estamos en volvemos a una escalada que no la habíamos visto en los últimos años antes de la guerra de Ucrania, ¿no? No, sí, estoy completamente seguro que va a seguir. O sea, es que los pedidos de armas en este momento son impresionantes. Es decir, y a uno nos fue mal, a mí lo de Rusia me parece bien, bien. O sea, claro, uno lo mide con el tamaño del Producto Interno Bruto, pero lo de Rusia es una debacle. Es que Rusia, realmente, la pérdida en tropas se calcula en más o menos en 1 millón de hombres entre heridos, muertos, desertores. Y eso sí, eso es una cosa, realmente es impresionante. La cantidad de pérdida que ha tenido de tanques, de bombarderos, de casas, es decir, por todos los lados, y claro, usted tiene que reponer el parque. Y Rusia El parque creía que iba a llegar caminando a Kiev, digamos. no, que le iban a colocar rosas en la trompetilla, en la boca del cañón del fusil, y los iban a recibir con rosas. Y con rosas no lo recibieron precisamente. Y eso, digamos, ese hecho lo cambió todo. Y claro, todos empezaron a armarse y dijeron, esto es peligroso. Y entonces, por ejemplo, los daneses empezaron a armarse. Los daneses le vendieron los F-16 que iba a comprar Colombia, se los vendieron a los argentinos, por ejemplo. Y Colombia entonces compró Gripen a los suecos. Hay dos países bálticos que están con frontera con Rusia y se están armando, y aparte ahora a Dinamarca se le abre un frente casi que de guerra prácticamente con el tema de Groenlandia, que es territorio danés. Entonces ese pedazo se le abre. Pero entonces se le abre otro pedazo, entonces los rusos, los chinos también se están preocupados, y entonces, como están preocupados los chinos, entonces también está preocupado Taiwán. Entonces Taiwán puede ser chiquitica, pero metérsele realmente es un ejército que está súper armado. Y entonces se le abre otro que son Corea del Sur, y entonces Corea del Sur es otra región súper armada. Y ese es el dominó, la figura del dominó, que de alguna manera terminamos la entrevista, que ya casi, prácticamente igual que la empezamos, ¿no? Porque lo que nombrabas al inicio de el control del gasto militar es importante, porque conviene saber qué está haciendo o el vecino o el no tan vecino para saber qué hago yo, porque todo eso descansa en una especie de control mutuo para que nadie se vaya muy arriba de las diferencias que ya conocemos, pero que no se dispare nadie. En el momento que alguien empieza a invertir, obliga a que ese dominó empiece a caerse fichas para toda la región y para todo el mundo, ¿no? Correcto. Y eso, digamos, los gastos que también de defensa, de fuerzas aéreas en Sudamérica, también es importante. Digamos, hoy por hoy el mercado se está metiendo durísimo. Se está metiendo la fábrica SAP de Suecia en América Latina. Ya Perú va a comprar Gripen, Colombia va a comprar Gripen, Brasil tiene Gripen. Entonces se volvió una competencia entonces con los Estados Unidos de meterse en ese gasto. Entonces, y claro, la región de todos modos es compleja, ¿no? América Latina, por hablar de nuestra región. Claro. Digamos ahí en Costa Rica, que no son dados a tener, no tienen un ejército formado, profesional, porque tienen otra forma de estructurar su seguridad, pues también eso lo ver con preocupación. Entonces, Claro. toda esa cosa siendo una isla de paz dentro de un territorio que es complejo. Bien se dice que no hay mejor defensa que la no defensa, ¿no? Si yo no miro para acá, es difícil que vos me tires con algo, ¿no? Pues no te estoy viendo y no vas a hacer... Bueno, todo puede pasar, pero por ahora se entiende que, por lo menos en Costa Rica, no hay esa necesidad. Y además por tamaño, ¿no? Por tamaño, países como Costa Rica, como Uruguay o como otros países pequeños, realmente, ¿qué defensa podrá tener Uruguay frente a Brasil o Argentina? Sería mejor para Uruguay desarmarse, pero bueno, no lo está haciendo y el mundo más bien está yendo para otro lado. Muchas gracias, Manfred, por estos conceptos y por iluminarnos un poco sobre cómo funciona el mundo respecto a este gasto militar.
No, Fernando, muy amable. Y una cosa final para decirlo. O sea, generalmente se ha hablado de que la defensa se come los gastos sociales. Ujú. Y eso cuando se ha investigado en la realidad no es cierto. O sea, es decir, Israel, por ejemplo, se gasta casi 9 puntos del PIB y no es que sea un país que esté en subdesarrollo precisamente. Es el país más bollante de todo el Medio Oriente y le compite a Europa durísimo. Entonces, eso hay que mirarlo con mucha fineza. Interesante apreciación. Muchas gracias. Bueno, Fernando, muy amable. Nos vemos en cualquier otra oportunidad. Era Manfred Grotov, analista internacional, experto en seguridad, defensa y economía. Integró grupos de investigación sobre guerra asimétrica. Ha sido docente universitario en economía de la defensa y es columnista en diversos medios desde Colombia, a quien agradecemos mucho su presencia esta tarde. Y bueno, como es jueves, vamos a la columna sobre comercio internacional, relaciones internacionales de Claudia Uribe, que ha sido viceministra en varios gobiernos de Colombia y además representante de Colombia en la Organización Mundial del Comercio. Y bueno, ahora amiga del programa, todos los jueves. Bienvenida, Claudia. Buenas tardes, Fernando. Te saludo a ti y a toda la audiencia de las 5 siempre, a donde llego hoy con mis pildoritas sobre geopolítica. Hoy comienzo con la primera titulada 150 días para salir de los aranceles recíprocos. El 20 de febrero de 2026, la administración de Donald Trump emitió una proclamación presidencial activando un nuevo arancel temporal bajo la sección 122 de la Ley de Comercio. Esto tras el revés sufrido en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. La medida entró en vigor el pasado 24 de febrero y tiene una duración máxima de 150 días hasta el 24 de julio. La proclamación cuenta con el anexo 2, en el que se incluyen los criterios para que se demuestre técnicamente que un producto debe ser excluido de la aplicación de los aranceles recíprocos. Realmente, esta prueba es una carga empresarial adicional, pesada, costosa, pero por el momento es la única alternativa ofrecida. Esta decisión no fue considerada como un gesto de flexibilidad comercial, sino una herramienta de contención económica interna y una reacción al fallo de la Corte Suprema de Justicia. Su objetivo es fundamentalmente evitar la inflación, proteger insumos críticos y darse un margen político mientras se redefine toda la estrategia arancelaria, pues el presidente Trump considera que los aranceles son tan poderosos que pueden llegar a reemplazar los ingresos de renta que se recaudan en los Estados Unidos. Washington mantiene presión política como instrumento geopolítico, pero con estos mecanismos temporales administra sus propios costos internos económicos y políticos. Estos 150 días son una pequeña tregua condicionada, pero esta es una gran invitación para que los empresarios de América Latina hablen con los importadores y los brokers y traten de buscar la reducción de los aranceles recíprocos impuestos en los Estados Unidos. De todas maneras, debemos recordar que la administración Trump no ha pasado buen tiempo en materia del escrutinio político y jurídico relacionado con los aranceles recíprocos. De una parte, el Congreso le rechazó los aranceles impuestos a Canadá y por otro, gracias al empresario estadounidense Rick Waldenberg, propietario de Learning Resources, fabricante de juguetes educativos, la Corte Suprema de Justicia consideró que el presidente se excedió en su autoridad al aplicar los llamados aranceles recíprocos bajo la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional. En todo caso, el encarecimiento de importaciones están explicando este tipo de soluciones, como la de este waiver de los 150 días, que es el momento de empezar a utilizar. Mi segunda pildorita de hoy se refiere a la transición obligada de Cuba. Desde 1959, Cuba ha resistido el embargo de los Estados Unidos, la caída de la Unión Soviética, la crisis de los misiles, el periodo especial, además de todas las políticas de los diferentes presidentes de los Estados Unidos, incluido el presidente Trump. Cuba, sin embargo, por primera vez enfrenta un secretario de Estado de origen cubano-estadounidense, el señor Marco Rubio, quien ha sido categórico al afirmar que la isla solo tendrá futuro si adopta un modelo económico diferente
y que necesita cambios profundos que abran espacio a la libertad económica y política. Para Washington, tras la captura de Nicolás Maduro y la interrupción del flujo de petróleo de Venezuela, el margen de maniobra de La Habana ha concluido. El pasado 17 de febrero, a bordo del Air Force One, el presidente Trump afirmó que en este mismo instante Rubio está hablando con Cuba para proponerles un acuerdo y les sugiere que este acuerdo se adopte rápidamente. Al mismo tiempo, China envió 30.000 toneladas de arroz como ayuda a la escasez alimentaria que se vive en Cuba, y Washington ha considerado que este es realmente un movimiento geopolítico para contrarrestar la presión de los Estados Unidos, pero definitivamente para ampliar la influencia de Pekín en el Caribe. El jefe de la misión diplomática de los Estados Unidos en La Habana, el señor Mike Hammer, pidió en una reunión en Roma la semana pasada apoyo internacional para una transición pacífica y rápida en Cuba y planteó la necesidad de coordinar esfuerzos diplomáticos y reforzar la presión para que el régimen termine rápidamente. Bajo toda la lógica de un hemisferio estable y la aplicación de la doctrina Monroe reinterpretada bajo el corolario Trump, Cuba no tiene escapatoria. Más temprano que tarde, Estados Unidos impondrá su criterio. Habrá aplausos y lágrimas como sucedió con Venezuela. Mientras tanto, la isla se sume hoy en el hambre y la penuria ante la escasez de alimentos y la carencia de electricidad. La próxima semana, Fernando, hablaremos de la OTAN y Groenlandia, si es que no nos aparece otro de estos temas relevantes que nos propone la variable Trump. Muchas gracias y feliz semana. Bien, era Claudia Uribe. Y en efecto, bueno, los aranceles desde la visión de Claudia, todo este proceso, ahora los 150 días para salir de los aranceles recíprocos, pero bueno, veremos a ver qué es lo que pasa luego. Y el tema de Cuba también, otro muy pertinente, y bienvenido a la columna de la próxima semana, ya anunciada entonces. Y con esto llegamos al final, amigos. Gracias por una tarde más que compartimos y que nos informamos de cómo está el mundo, con la producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá. Eduardo Chavarría desde los controles aquí en la radio. Me despido, nos vemos en 23 horas. Hasta la próxima. Concluye a las 5 siempre. Economía, finanzas y realidad internacional para entender lo que importa. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con la conducción de Fernando Francia, aquí por CRC 89.1 Radio.